que nosotros vamos a trabajar en este momento se conoce como lo que es la búsqueda o la crítica de la razón a la búsqueda de sentido, ¿sí? Nosotros aquí vamos a seguir trabajando lo que es la filosofía existencialista, ¿sí? Entonces, esta filosofía existencialista va a estar enmarcada, ¿sí? Enmarcada frente a dos posiciones. Una es la posición de, algunos le llaman psicólogo, pero realmente era un médico neurólogo conocido como Sigmund Freud, ¿sí? En cuanto a la filosofía existencialista, ¿sí? Entonces, la filosofía que vamos a tocar en este momento es a partir de estas dos imágenes que vemos en pantalla. El gran Sigmund Freud con su filosofía existencialista enmarcada en algo que él va a proponer y es el psicoanálisis. Que ahorita vamos a entrar a tocar un poco de este planteamiento del psicoanálisis. Y vamos a ver lo que es la Escuela de Frankfurt. Bueno, la Escuela de Frankfurt lo que va a hacer es un análisis a esa parte racionalista, ¿sí? Para salvarla, porque hay un proceso, hay un quebrantamiento. El ser humano no es tomado como ser humano, sino es que es tomado como un objeto, como una cosa de estudio, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a analizar esta filosofía. Bien, nos encontramos que en primera instancia la filosofía existencialista dominó todo lo que era el panorama europeo, ¿sí? Pero la filosofía analítica dominó lo que es el mundo anglosajón, ¿sí? Entonces, allá en la parte del mundo anglosajón, ¿sí? Estaba todo lo relacionado con la filosofía analítica. Pero en el mundo europeo estaba a partir de esta mano de la corriente de la filosofía existencialista que nosotros ya tocamos, ¿sí? Antes de salir a la semana de descanso. Esta corriente, obviamente, existencialista, no impide que se desarrollen otras corrientes en el pensamiento. ¿Cuáles son las otras corrientes que aparecen? Bueno, el psicoanálisis, cuando hablamos de psiquis, ¿sí? De psiquis, estamos hablando de la mente, ¿sí? Y análisis, obviamente, como su palabra lo refiere, es una interpretación, un resultado, es decir, es analizar el proceso de la mente, ¿sí? Y hoy en día existen seres humanos que tienen problemas a partir de la cuestión mental, ¿sí? Algunos le llamarían que por los nervios, otros le llamarían esquizofrenia, en fin, hay una serie de patologías, de enfermedades mentales, sí, que están muy pegadas de la mano a partir de este pensamiento, que vamos a ver que lo que es el psicoanálisis. Más o menos hacia los años 70, con el decaimiento o el declive del existencialismo, surgen otros movimientos. ¿Cuáles movimientos? Surge lo que es el estructuralismo, ¿sí? Esta cuestión del estructuralismo tiene una influencia no solamente en la filosofía, sino también en las ciencias humanas. Y cuando hablo de las ciencias humanas, estoy hablando de la antropología, estoy hablando de la sociología, estoy hablando de la lingüística, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Esta filosofía que se plantea, ¿sí? Para poder comprender la situación que se vivía en ese entonces. Es decir, la filosofía existencialista, quien domina a Europa, ¿cierto? No va a impedir que se desarrolle este planteamiento filosófico del el gran Sigmund Freud, ¿sí? Filósofo, médico, neurólogo austriaco, ¿sí? Este personaje, bueno, hay que tener claro de que todo a mitad del siglo XIX, ¿sí? Y a principios del siglo XX, en el mundo occidental era un periodo de paz,
¿sí? Un periodo de tranquilidad, es decir, entre el siglo XIX, entre mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, era un periodo de paz, de tranquilidad, de estabilidad económica. Tanto es así que a ese lapso de tiempo le denominaron como la Bella Época, ¿sí? Le llamaron así, la Bella Época. ¿Y por qué le llamaron la Bella Época? Porque era un periodo de paz, era un periodo de tranquilidad, de estabilidad económica. Surge entonces el pensamiento o la posición de este médico neurólogo, ¿sí? Austriaco, ¿sí? Que en su planteamiento era un poco revolucionario, ¿sí? Por entenderse así de esa manera. Sigmund Freud. ¿Qué decía Sigmund Freud? Bueno, este personaje de todo lo que hablaba, en primera instancia, proponía de que el uso terapéutico de la cocaína, ¿cierto? Debe aplicarse o debe ser viable como estimulante y analgésico, ¿sí? Este personaje decía que a la cocaína hay que darle un uso terapéutico como estimulante y como analgésico. Pues obviamente esto causó gran confrontación en ese periodo, en ese lapso de tiempo, ¿sí? Porque en su psicoanálisis, que es el que vamos nosotros a tocar en este momento, hay que tener presente de que este personaje trabajó, ¿sí? En un hospital de Viena atendiendo a pacientes que tenían desórdenes mentales o tenían algunos desórdenes nerviosos. En este lapso de tiempo en donde surge este gran filósofo, psicólogo, considerado por algunos, nace lo que es la sociedad cientificista. ¿Qué es la sociedad cientificista? Era la sociedad que tenía en mente, que todo trastorno, ¿sí? Esa gente creía que todo trastorno se podría erradicar o curar con una medicina o con una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque a través de esa medicina o de esa intervención quirúrgica, pues el trastorno desaparecería en el ser humano, ya sea en los nervios, ya sea en una situación o en una enfermedad, llamémoslo así, mental. ¿Qué sucedía en esta sociedad cientificista? Decía que el tratamiento, o sea, un tratamiento es sinónimo de tortura. Tratamiento es sinónimo de tortura. ¿Sí? Esta es la filosofía, el planteamiento del gran Sigmund Freud. ¿Sí? Este personaje aplica lo que es el método científico. ¿Sí? Este personaje aplica lo que es el método científico. Y al aplicar el método científico, ¿sí? Este personaje va a ir de la mano de la hipótesis, va a ir de la mano de la observación, va a ir de la mano de las conclusiones, va a ir de la mano de la publicación de los resultados, ¿sí? En pocas palabras, ¿qué está haciendo Sigmund Freud con el ser humano? Lo está tomando como un objeto de estudio, como un análisis de estudio. Es decir, el ser humano está perdiendo su dignidad, ¿sí? Tal cual como se presenta, y se está tomando, ¿sí? Como un objeto de estudio. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la parte antropológica empieza a disminuir, ¿sí? Porque empieza el ser humano a tomarse como un objeto, es decir, ya pierde, va perdiendo su dignidad. Este personaje de Sigmund Freud va a definir el subconsciente. ¿Cómo define el subconsciente? Este personaje define el subconsciente como un mundo interior, ¿cierto? Que late por debajo de la conciencia. Un mundo interior que late por debajo de la conciencia, que podía a su vez, ¿cierto?, ser el causante de muchos desórdenes de comportamiento. Es decir, el subconsciente, el que nosotros tenemos, todo ser humano lo tiene, puede ser el causante de muchos desórdenes, ¿cierto? De muchos desórdenes en nuestros comportamientos, ¿sí? Entonces, aquí podemos nosotros entrar a analizar casos, ¿sí?
de aquellas personas que son extremadamente posesivas, de aquellas personas que son extremadamente, bueno, eso lo leí ayer, extremadamente celosas, porque inclusive el celo lleva a que la persona reaccione, ¿cierto?, de manera no adecuada, cuando encuentra él algo que es sencillo para la persona, pero para la persona que está en ese celo, se convierte en algo catastrófico. Tanto es así que esa enfermedad mental, ¿sí?, que algunos llaman como los celos, puede llevar a la muerte a la otra persona por la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué propone Sigmund Freud? Sigmund Freud propone el psicoanálisis. Ya lo decíamos ahorita, psico, mente, análisis, análisis de la mente, ¿sí? Y obviamente todos reaccionamos, actuamos, pensamos totalmente diferente, ¿sí? Que hay unos patrones de comportamientos coherentes que están estipulados, ¿sí? Que están estipulados para nosotros ir realizándolos, para nosotros para considerar que una persona sea normal, ¿sí? Cuando la persona no cumple esos parámetros, pues no se considera normal, ¿sí? Entonces, en este psicoanálisis es una forma de un acercamiento a través de la asociación de palabras, ¿sí? Es decir, las palabras pronunciadas por el inconsciente, ¿sí? Es una forma de acercamiento por las palabras. Miren lo importante que es el lenguaje. Pero estas palabras, ¿cierto?, tienen algunas contradicciones o tienen un significado mucho más profundo, un significado que puede esperarnos para oír. De pronto alguno de ustedes ha visto alguna película que va donde el psiquiatra y que el psiquiatra le dice acuéstese aquí, cierre sus ojos, piense en tal cosa, piense en esto, ¿sí? Relájese, cierre sus ojos. Comienza a decirle un sinnúmero de palabras para que esa persona en su interior refleje, ¿cierto?, en sus respuestas todo ese subconsciente. A veces, como quien dice, actuamos, ¿sí?, como no somos, aparentamos ser como no somos, y es ese subconsciente el que refleja nuestra propia interioridad, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis es la tesis que tiene Sigmund Freud, es una tesis que obviamente es una tesis clínica para analizar a las personas como objeto de estudio, ¿cierto? Es decir, dice Sigmund Freud que somos los seres humanos los que aparentamos en un estado consciente, ¿sí? Es decir, nuestras apariencias en este mundo, nuestras apariencias en esta vida, ¿sí?, son pasajeras, son superficiales, son ficticias, ¿sí? Tanto es así que me llama mucho la atención la filosofía de este personaje, porque va a hablar en cuanto a la protección y a la atracción. Y esta protección y esta atracción, chicos, ¿sí?, se da a partir de los niños, ¿sí? Dice Sigmund Freud que los niños son un revuelto, ¿cierto?, de afecciones muy frecuentes e independientes, ¿cierto? Y obviamente es muy independiente en cuanto a su sexualidad, ¿sí? Es decir, los niños, ¿sí?, encuentran en su mamá, dice Sigmund Freud, encuentran en su mamá su primer amor. Las niñas encuentran en su papá su primer amor, ¿sí? Esa es la protección y atracción, es decir, el niño encuentra protección en su mamá, la niña encuentra protección en su papá porque es su primer amor, ¿sí? Es su primer amor, dice Sigmund Freud. Perciben como amenaza todo lo que pueda apartarlo de su mamá o de su papá, ¿sí? Eso lo perciben como amenaza, ¿sí? El primer enemigo natural, ¿sí?, en el caso del hombre, niño hombre, que encuentra afecto, su primer amor en su mamá, encuentra, dice Sigmund Freud, encuentra en su primer enemigo natural a su papá, ¿sí? Y obviamente las niñas pues encuentran a su mamá, ¿sí?
Aquí se origina lo que es la personalidad de cada ser humano y llevará por el resto de toda su vida. Por eso encontramos hoy en día de que el niño es muy apegado a su mamá y que la niña es muy apegada a su papá en el planteamiento que hace este personaje de Sigmund Freud. Entonces, la represión de sus deseos hacia su madre o hacia su padre, ¿cierto? Y obviamente el odio hacia su papá o su mamá. Es decir, aquel que tiene afecto a su mamá, pues obviamente se va a sentir mucho más unido, mucho más adentrado a ella, ¿sí? Y el odio va a resultar frente a su papá, ¿sí? ¿Qué dice Sigmund Freud para terminar este planteamiento? Dice, bueno, lo llevará a enamorarse de alguien que se asemeje a su mamá, ¿sí? Es en el caso del hombre varón. Va a llevarlo a que se enamore de alguien que se parezca o se asemeje a su mamá, y en el caso de las chicas, de las niñas, va a llevarla a enamorarse a alguien que se asemeje a su papá, ¿sí? Y a combatir a los que se parezcan a su contrario. Entonces los chicos a combatir a los que se parezcan a su papá y las niñas a combatir a los que se parezcan a su mamá, ¿sí? Y esta es la teoría del subconsciente que ahorita vamos a entrar a profundizar un poco más, ¿sí? Este personaje es el creador del psicoanálisis, como ya lo venía planteando. Hace un hito, ¿cierto? Y cuando hablamos de un hito es un acontecimiento puntual, ¿sí? ¿Y cuál es el acontecimiento puntual? Dice que las ciencias del hombre son importantes para lo que él llama el descubrimiento de la parte del inconsciente psíquico, es decir, del inconsciente mental, que obviamente se convierte en una conducta. Al mismo tiempo, este personaje de Sigmund Freud nos dice que la teoría psicoanalítica, ¿sí? del análisis de la mente, ¿sí? Además de ser un método terapéutico y una teoría de la personalidad, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene su personalidad y tiene sus métodos psicoanalíticos, ¿cierto? Nos lleva a analizar un poco la cultura, un poco la sociedad, es decir, ustedes a la edad que tienen, cuando tienen uso de razón, empiezan a mirar comportamientos culturales y sociales que empiezan a ser rechazados o admitidos, ¿cierto? Según sea su personalidad. Este personaje de Sigmund Freud tiene un libro que se llama El malestar en la cultura. Este libro fue publicado en el año de 1930, donde nos va a hacer un análisis de la situación del hombre moderno en la sociedad, ¿sí? Para nadie es un secreto que hay problemas mentales, que hay problemas psíquicos, que hay problemas de índole mental que afectan a una sociedad, ¿sí? También este personaje, como el propio título lo manifiesta, es un malestar, ¿sí? Es una incomodidad, es algo feo, algo no aceptado, ¿sí? Es decir, una incomodidad, una desazón, ¿cierto? Que le produce al ser humano el vivir en un cúmulo de normas, es decir, el hombre se siente saturado de vivir en un N o en una infinitud de normas, de pautas, ¿cierto?, que constituyen la cultura. ¿Sí? Todo esto va a estar visualizado en todos estos impulsos sexuales o agresivos inherentes a la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, de pronto, aquí podemos también analizar el caso de las personas que son bipolares, ¿sí? Que en un momento están bien, pero de un momento a otro cambian, ¿sí? Es decir, porque su concepción psíquica quizás no tiene la madurez suficiente y está pasando por algo que Sigmund Freud llama ello, el yo y el super yo, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de eso. Para todos ellos están sustituidos en las pulsaciones de la libido, ¿sí? Esas pulsaciones de la libido, en términos psicológicos, son aquellas que nos ayudan a nosotros a reaccionar frente a estímulos, ¿sí? Es decir, a lo que a usted le gusta, usted reacciona inmediatamente, eficazmente,
pero lo que a usted no le gusta, pues usted lo ignora y no lo acepta como tal, ¿sí? Entonces, como tales sustituciones siempre son generadoras de insatisfacción, ¿sí? Cuando no se hace lo que se quiera, pues obviamente va a generar una insatisfacción. Se habla de una represión de las pulsaciones que es connatural a la sociedad misma. Es decir, la represión de las pulsaciones es propia del ser humano, no es que él las adquiera, no, son propias, con ellas nacemos, con ellas llegamos a este mundo, ¿sí? Entonces, el ser humano, que es importantísimo en la filosofía, en el planteamiento filosófico de Sigmund Freud, porque se toma al ser humano como un objeto de estudio, se interioriza, se hace un análisis mental de mirar cómo está su pensamiento, cómo están sus enfermedades mentales, cómo está su proceso psíquico, ¿sí? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanto desconformismo? ¿Por qué tanta situación que me agobia? ¿Sí? Y obviamente todo esto nace o se dirige hacia sí mismo en forma de un sentimiento de culpabilidad, ¿sí? En este sentimiento de culpabilidad yo lo trabajé mucho cuando estaba haciendo mis prácticas, ¿sí? En la licenciatura en el 2011, me tocó hacer las prácticas, una materia que me tocó hacer prácticas en San Camilo, ¿sí? San Camilo es llamémoslo así, una clínica de reposo, ¿sí? No es que algunos le llaman la clínica donde llevan los locos, una clínica de reposo mental. Un joven de 19 años, ¿sí? Por celos, ¿sí? Por una enfermedad de celos, le causa la muerte a ¿sí? A un amigo simplemente porque salió a bailar. Se encontraban en una fiesta, dice el expediente, se encontraban en una fiesta en Morro Rico, Bucaramanga, se encontraban bailando y él sacó a bailar la novia de su amigo, a él de los celos, estando en la casa de una niña que estaba cumpliendo años, se le hizo fácil, había una varilla, ¿sí? Y se le hizo fácil lo que es atravesarle con la varilla a este muchacho y obviamente pues le causó la muerte inmediata porque se desangró este muchacho y no llegaron los primeros auxilios. Este muchacho que le causa la muerte, ¿sí? De 19 años, quedó con un TIC, ¿sí? Quedó fuera de que tenía su enfermedad de celos, ¿sí? Le quedó con un TIC, sí, lo atravesó hacia la parte superior, ¿sí? Dado aquí en el pecho, porque dice el expediente que él cogió manos arriba y lo que hizo fue atravesarlo aquí hacia la parte del pecho. No sé si le habrá tocado el corazón, no sé, contra que el expediente dice que le causó la muerte porque se desangró, en fin. Este personaje quedó con un tic, fuera de que era celoso, quedó con el tema de que lo maté, y él quedaba con las manos así temblando, no sé si ustedes me están observando, quedó, se hacía en un rincón y decía, lo maté, y así quedó él con su trauma, ¿sí? Psíquico-mental, lo maté. Usted lo veía, yo lo veía allá en la habitación enrejado, en el rincón, diciendo eso, es decir, lo maté, es decir, se genera en esa persona que tiene la enfermedad mental, ¿sí? Llamémoslo así, el problema psíquico, el sentimiento de culpabilidad, ¿sí? Es decir, se genera en esta persona ese sentimiento de angustia, como veíamos en el existencialismo, el sentimiento de la culpabilidad, es decir, hombre, yo la embarré, y eso, ¿sí? En muchas ocasiones, usted sabe que el corazón tiene razones que la razón no entiende, el corazón bloquea, pero hay cuestiones de la mente en que uno comienza a maquinar, a pensar que a uno no lo deja en paz, que a uno no lo deja en tranquilidad, ¿sí? Entonces, esa persona adquirió ese sentimiento de culpabilidad, ¿sí? En una sociedad donde hay represiones, ¿sí? Producto del progreso cultural, aumenta lo que es la proporción del sentido de culpabilidad, ¿sí? A medida que va avanzando el tiempo, hay muchas cosas que invaden al ser humano y que le van causando quizás problemas psíquicos, ¿sí? De pronto algunos de nosotros tenga algún familiar que sufra de los nervios,
¿sí? Y obviamente cuando sufre los nervios, esa persona debe estar medicada, ¿sí? Ya sea con un medicamento o alguna aromática, algo que le calme esos nervios, porque esos nervios le pueden causar bastante daño y pueden cometer en ocasiones locuras o llevarlas a cometer decisiones erróneas, ¿sí? Entonces, aquí surge lo que es el sentimiento de culpabilidad, el riesgo de una neurosis cultural, ¿sí? Entonces, aquí vemos que no hay salida al problema de la relación entre el individuo y la sociedad. Es una situación que nosotros vamos a estar viendo, si es el planteamiento de Sigmund Freud, ¿sí? El precio que hay que pagar para vivir en paz y en seguridad es la renuncia a la felicidad, ¿sí? A la presión de los instintos, ¿sí? Eso es el riesgo que hay que pagar para vivir en paz y en seguridad. Renunciar a la felicidad, porque muchas veces nosotros para alcanzar la felicidad hacemos cosas que a veces no está bien y obviamente pueden causar lo que es la no paz y la no seguridad según el planteamiento de Sigmund Freud, ¿sí? Pero sin esta represión, la sociedad es invisible, se disuelve en lo que es la anarquía, ¿sí? Entonces, es una filosofía bastante interesante la que nos plantea Sigmund Freud, ¿sí? Tanto es así que él lo enmarca desde el psicoanálisis en lo siguiente, en la personalidad, ¿sí? Nuestra personalidad está constituida por tres instancias, ¿sí? Ello, yo y el superyo. ¿Qué es el ello? El ello es el fondo oscuro de nuestra personalidad. Es totalmente inconsciente, es intuitivo, en él no hay orden, no hay lógica, es la parte primitiva del ser humano, ¿sí? Continuamente está buscando la descarga de esta energía para encontrar satisfacción, como quien dice, el goce, el placer, el eufórico, ¿sí? Esta necesidad de dar salida a nuestros impulsos, el ello es la necesidad de sacar todo ese placer, todas esas pulsaciones del lenguaje, como lo dice Sigmund Freud, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros comprendamos, ¿sí? Que Sigmund Freud, ¿sí? Nos va a ayudar a nosotros, nos va a visualizar que en nuestra personalidad, ¿sí? Está lo que es el ello, el placer, el desenfreno, lo que va a salir. Luego de ese ello aparece el yo. ¿Qué es el yo? Bueno, el yo es como la mediadora, ¿sí? ¿Entre quién? El yo es la mediadora entre el ello y el mundo exterior, ¿sí? Y como es la mediadora, entonces va a recibir las pulsaciones del ello, las descargas de acuerdo con el principio de la realidad, ¿cierto? Es decir, ha aprendido a satisfacer esas descargas de acuerdo con las demandas sociales. Como quien dice, es el torero, el yo, no el yo como persona, no, el yo, ¿sí? Él llama el yo, ¿sí? Ello, yo y el super yo. Vamos a mirar qué es el super yo, pero el yo es la mediadora, ¿entre quién? Entre el ello y el mundo exterior, ¿sí? Entonces, el ello, las fiestas, el gozo, el mundo exterior, la realidad como tal, como se plantea. Y vemos ahora el super yo. ¿Qué es el super yo? Bueno, el super yo es la instancia ética, ¿sí? De la personalidad. El super yo, ¿sí? Va a comprender lo que son las normas, las obligaciones, las prohibiciones que el niño va interiorizando a partir de la figura del padre. Es decir, cuando usted, su mamá o su papá lo corrige o lo corregía, no, yo creo que lo corrige porque todavía ustedes están en el momento y toda la vida va a ser así, así seamos mayores de edad, nuestros papás siempre nos van a corregir. Vemos en ellos una formación moral, ¿sí? Es decir, aparece lo que es el sentido de controlar y de supervisar al yo, ¿sí? El yo es el que prácticamente le va a decir, hágalo, no lo haga, frénese o no se frene. ¿Quién se frena? El ello. El ello es frenado por el yo, pero el yo debe tener al super yo, ¿sí? Que es el que lo va a moldear,
es el que le va a decir qué es bueno, qué es malo, ¿sí? Es decir, como la conciencia, ¿no? Que entonces vemos que a un lado está el ángel y al otro lado está el demonio y le susurran qué es bueno, qué es malo, qué es bueno, qué es malo. Es decir, en esa conciencia, entre qué es lo bueno y lo malo, ¿sí? Sigmund Freud lo llama it, ID, ID, ¿sí? ID, it. ¿Qué es el it? El it es el instinto, ¿sí? Es la fuerza natural que busca la satisfacción inmediata. Y obviamente, en esa satisfacción inmediata, quien debe frenarlo es el super yo, porque el super yo, es cierto, es el que prácticamente va a tener que dominar, el que va a tener que decir, bueno, estas normas está mal o hay una prohibición, en fin, ¿sí? Entonces, esa es la filosofía Me de, espera un poquitico, por favor. esa es la filosofía, ¿cierto? Del ello, yo y super yo. Entonces, nosotros aquí vemos, ya para terminar, a Sigmund Freud. Las pulsaciones del ello derivan de dos grupos de instintos. El instinto de la vida, que es el eros, y el de la muerte, que es el thanatos. ¿Sí? A partir de esas pulsaciones del ello, sabemos que el ello es el que actúa con las pulsaciones libremente, que quiere actuar libremente. Cuando hablamos del instinto de vida, actúa en el sentido de la propia conservación, del cuidado, ¿sí? de su forma de manifestarse, que constituye lo que es la libido, ¿sí? Esa fuerza, esas ganas de actuar y obviamente como se habla aquí, el instinto de vida es el sentido de la propia conservación, ¿sí? Pero ya desde otro punto de vista aparece lo que es el instinto de la muerte y el instinto de la muerte es el thanatos, ¿sí? Que tiene como dirección última el retorno a la materia inorgánica. Polvo eres y en polvo te convertirás, dice un texto bíblico, y es decir, nosotros volvemos nuevamente, ¿sí? A esa parte de la materia inorgánica, ¿sí? Y obviamente sus manifestaciones más frecuentes tienen que ver con la agresividad y la tendencia destructora. ¿Sí? Entonces, cuando vemos algunas, bueno, así de sencillo, se lo voy a decir con claridad. Si alguno de ustedes ha visto a una persona que cuando coge rabia comienza a golpearse o tiene tendencia destructiva, ojo, porque de pronto puede haber problemas psíquicos no muy adecuados, ¿sí? Entonces, quizás nosotros hemos visto alguna situación de estas, ¿cierto? Que se convierten en una posición muy fuerte. Entonces, recordemos que cuando hablamos de líbido, ¿sí? Estamos hablando de un deseo de placer, ¿sí? De una lujuria, ¿sí? Algunos lo tornarían o lo direccionan hacia la parte sexual, ¿sí? Entonces, en ese instinto de vida, obviamente a conservación de la propia naturaleza o de la conservación de la propia vida, pues obviamente es el multiplicarse, ¿no? El procrearse, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, hasta aquí nosotros hablábamos de Sigmund Freud.